Hola jóvenes, espero estén todos bien en sus casas y sus familias también. En esta ocasión les vengo a presentar el contenido para que puedan desarrollar la guía número 5 de matemáticas. Les recuerdo, el objetivo de aprendizaje para esta ocasión es conocer las medidas de dispersión a través de ejemplos de cálculos en situaciones de vida cotidiana para finalmente lograr realizar cálculos de media y de dispersión. Les recuerdo que estos contenidos los vimos, pero estamos haciendo una profundización de estos contenidos en estas y las próximas guías. Así que vamos allá con el contenido. Hemos dicho que las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran muy dispersos o no, ¿cierto? Vimos algunos de estos conceptos en la guía anterior, pero en esta ocasión solo vamos a enfocarnos en profundizar la desviación media. Para eso debemos recordar antes lo que es la media, ¿ya? O también conocida como el promedio. Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos, ¿ya? Entonces acá en nuestro post-it tenemos la información de la media, el cálculo que acabamos de decir, que es la suma de todos los datos, dividida en el n, que sería el total de los datos que nosotros tenemos en estudio, ¿ya? Pero nos preguntamos, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué nos sirve esta media o el cálculo de la media? Bueno, es para indicar un valor representativo de nuestro conjunto de datos, ¿ya? Algo al cual los valores que nosotros tenemos en estudio representen de manera general, ¿ya? Ahora, antes de ir a lo que es la desviación media, que es nuestro estudio en esta guía, necesitamos encontrar primero un paso intermedio, ¿ya? Vamos entonces a analizar lo que es la desviación respecto de la media. Acabamos de decir que la media es el dato que se aproxima más o menos a todos los datos, ¿cierto? Es como el valor más representativo entre todos ellos. Pero esta aproximación no necesariamente es la misma para todos los datos, ya no todos están a la misma distancia en relación al promedio que nosotros podamos calcular. Entonces, para eso existe la desviación respecto de la media, que es para estudiar el valor de distancia que hay entre el dato y la media. ¿Ya? Entonces, si tomamos un dato cualquiera, x sub i, su desviación respecto a la media va a ser la diferencia entre ellos dos. Tal como nos indica el post-it, vamos a tener que al valor del dato restarle el promedio que nosotros calculamos, ¿ya? Y necesitamos ponerlo en valor absoluto para que este valor sea siempre positivo, ¿ya? Para que nos indique una medida de distancia con respecto a cómo se encuentra el dato con respecto a la media. Ahora finalmente la desviación media, entonces vamos a decir que permite calcular en cuánto varían en promedio los datos de una distribución con respecto a la media, ¿ya? O sea, qué tan dispersos u homogéneos podrían estar estos datos, ¿ya? Y en otras palabras podríamos decir que es el promedio de todas las desviaciones respecto a la media, o sea, de lo que calculamos anteriormente, el promedio de todas ellas. Ya lo vamos a ver en un ejercicio para que puedan ver cómo se relacionan, ¿ya? Pero entonces este sería el cálculo. Acá vamos a tener la desviación media, o sea, la desviación respecto a la media, disculpen, del dato número 1, la desviación respecto a la media del dato número 2 y así sucesivamente con todos los datos que nosotros tengamos. Y lo vamos a dividir por la cantidad total de datos, que depende en caso del grupo que nosotros estemos analizando. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Bueno, tenemos acá los siguientes datos, 2, 4, 6 y 8. Y nos indican calcular el promedio de ellos
cuánto se aleja de la media el primer y el tercer dato, y también nos solicitan la desviación media de este grupo de datos. Acá tenemos entonces recordatorio de qué es lo que estamos hablando: media, desviación respecto a la media y de la desviación media en sí. Entonces, para poder realizar este cálculo, ya, para el paso A vamos a necesitar para responder a A, entonces nos preguntan por el promedio, es decir, por la media de los datos, ¿sí? La media, entonces, les recuerdo que es la suma de todos los datos dividido por el total de datos. Entonces, para este caso vamos a tener la suma de 2 más 4 más 6 más 8 y lo vamos a estar dividiendo entonces en el total de datos, que serían 4. Esto entonces sería un total de 20 dividido en 4 y eso sería entonces finalmente 5. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que la media para este conjunto de datos correspondería al valor de 5. ¿Ya? Ahora nos preguntan en la B sobre la desviación respecto a la media, porque nos preguntan cuánto se aleja de la media el primer y el tercer dato. O sea, nos piden analizar en relación al dato con la media. Vamos a ver entonces, esto sería desviación respecto de la media. ¿Ya? Y entonces esto sería, vamos a calcular para todos los datos, ¿sí? Considerando entonces que nuestro promedio es 5, vamos a tener la desviación para el dato 1, ¿ya? El valor absoluto sería 2, que es el primer dato, menos el promedio, que sería 5. Perdón, eso tiene que ser valor absoluto. Les recuerdo que valor absoluto tienen que ser estos paréntesis con líneas rectas. Tenemos 2 menos 5, entonces el valor final de esto sería 3. Para el dato 2 vamos a tener que sería 4 menos 6 en valor absoluto, y esto es, perdón, no es 4 menos 6. Acá vamos a tener otro error. Esto entonces es 4 menos el promedio, que sería 5, ¿sí? Y esto entonces es 1. Seguimos, vamos a tener para el dato 3, el dato, perdón. En este caso entonces el dato sería 6 menos el promedio 5. Y esto entonces es 1 nuevamente. Y para el cuarto dato vamos a tener el dato menos el promedio en valor absoluto, y esto nos daría un valor de 3 nuevamente. Entonces nos pedían en este cuánto se alejaba el primer dato y el tercer dato. Vamos a tener entonces aquí la información del primer dato y esta la del tercer dato. Entonces podemos observar que para el primer dato tenemos una desviación respecto de la media de un valor de 3, y para el tercer dato tenemos un valor de 1, ¿sí? Si tuviéramos que comparar estos dos datos, vamos a decir que el dato 1 está más lejos de la media, ¿ya? Mientras que el dato 1 es más cercano a la media, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve esta parte de desviación respecto a la media, para comparar el dato con respecto a la media. Si continuamos, para responder la pregunta C, donde nos preguntan la desviación media, ya la desviación media les recuerdo que es la comparación del grupo de datos con respecto a la media.
Por lo tanto, dijimos que íbamos a utilizar este paso de acá de la desviación respecto de la media para poder calcularlo, ¿sí? Vamos a tener entonces que la desviación media va a ser la suma de todas esas desviaciones respecto de la media. Entonces vamos a hacer la suma de todos estos que tenemos acá. Para el primer dato dijimos que era 3, para el segundo dato, para el tercer dato y el cuarto dato que nuevamente sería 3. Todo eso lo dividimos entonces nuevamente por la cantidad de datos, que en este caso sería 4. Y así entonces, realizando los cálculos, vamos a tener que es 8 dividido en 4. Por lo tanto, vamos a tener una desviación media de cantidad 2. Para otro ejemplo que tenemos acá, nos dan entonces el número de lápices que tiene en el estuche un grupo de alumnos. ¿Ya? Entonces acá nos dan la cantidad de lápices que ellos tienen. Nos preguntan primero por la media y la desviación media, y luego nos agregan un estudiante que tiene una colección de 45 lápices, ¿ya? Y nos piden nuevamente entonces calcular la media incluyendo a este último alumno y así poder comparar qué es lo que sucede. Nuestros recordatorios entonces de cómo hacemos los cálculos. Y entonces, para poder responder a esto, vamos a tener, primero se pide calcular la media. Para calcular la media, dijimos que era la suma de todos los datos, ya dividido en el número de datos que estamos estudiando. Entonces, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, ya. Vamos a hacer la suma, 3 más 4 más 2 más 5 más 3 más 3 más 4, 2, 2 y 4. Esos serían entonces nuestros 10 datos. Vamos a tener entonces la división por 10, ¿ya? Y si nosotros hacemos el cálculo de toda esta suma, nos debiera dar el valor de 32 dividido en 10, ¿sí? Y finalmente entonces el promedio va a ser la división de estos dos, que nos daría aproximadamente 3,2. Ese sería entonces el promedio o la media para este grupo de 10 datos, ¿ya? Y luego cuando nos solicitan la desviación media, ya tendríamos entonces que realizar el cálculo, ¿ya? Antes de hacer esto de la desviación media, donde fíjense acá la fórmula, vamos a necesitar las desviaciones respecto a la media de los 10 datos. ¿Sí? Para esto es mucho más cómodo que ustedes realicen un cálculo previo, ¿ya? De la desviación respecto a la media de cada uno de los datos, para que no hagamos la desviación media mucho más rápido, ¿ya? ¿Esto cómo lo hacemos? Sería tan simple como que pudiéramos hacer un cuadro resumen, por ejemplo, y esto también lo pueden ver en su guía, donde vamos a ubicar el dato. Vamos a hacer una columna para el dato y otra cuando nosotros hagamos la desviación respecto a la media de ese dato, ¿ya? Entonces vamos a tener el dato menos el promedio y en valor absoluto, ¿sí? Entonces aquí ubicamos los datos. Tenemos el dato que es 3, 4, el 2, el 5, el 3 y así sucesivamente ustedes tendrían que seguir. Y la desviación respecto de la media sería entonces en este caso 3 menos 3,2 en valor absoluto, y eso sería 0,2. Para el siguiente sería 4 menos 3,2 en valor absoluto y sería
0,8. Luego vamos a tener 2 menos 3,2. Y en este caso nos da un valor de 1,2 y así sucesivamente. Entonces ustedes los pueden seguir desarrollando. Recuerdo que para calcular la desviación respecto de la media tienen que poner el dato menos el promedio, en ese orden. Si ustedes sacan todos estos datos, entonces luego podríamos reemplazar en la fórmula de la desviación media, ya donde tenemos que hacer la suma de todas las desviaciones respecto de la media, que bueno, ustedes tendrían que aquí que reemplazar los valores. Sería 0,2, que era lo que nos iba dando, más el 0,8, más el 1,2, más todos los demás que les van a ir dando, y los dividimos en la cantidad de datos, que serían 10. Finalmente, cuando realicen esa suma, debiera dar el valor de 8,4 dividido en 10. Y al hacer ese cálculo, entonces vamos a tener que la desviación media de este grupo de datos sería 0,84. ¿Sí? Entonces este valor es muy cercano a 0. Por lo tanto, podríamos afirmar de que estos datos no son dispersos, sino más bien tenderían a ser de manera homogénea. Ahora nos solicitan, luego de que ingrese este alumno, ya calcular nuevamente la media. Vamos a hacerlo con otro color para que no se confundan. La media entonces sería el cálculo de la suma de todos los datos, ya que por ejemplo acá teníamos la suma de los 10 datos. Entonces vamos a tomar este mismo valor, que sería 32, y le vamos a agregar el nuevo integrante, que serían 45 lápices. Y antes teníamos que eran 10 estudiantes, pero estamos agregando uno, por lo tanto vamos a hacer una división por 11. Si realizamos estos cálculos, nos daría 77 dividido en 11, por lo tanto la nueva media sería un valor de 7. Y nos piden entonces sacar conclusiones con respecto a la media, cómo se está comportando al agregar este nuevo valor. Fíjense que tenemos acá una media de valor 7 y en el otro acá teníamos una media de 3,2. Al agregar este nuevo dato, que es a una cantidad muy alta, vemos que varía la media. Entonces, por eso que nosotros decimos que la media es un valor muy sensible, ¿ya? Porque pueden ver ustedes acá que al agregar un valor muy alto, la media cambia bastante, es casi el doble de lo que nosotros habíamos calculado anteriormente y solamente hemos agregado a un integrante más. Para que podamos ver mejor el análisis sobre esto, les presento acá cómo sería el gráfico de estos dos casos. Cuando tenemos 10 participantes, la media de los datos, tenemos datos tanto arriba como abajo de la media, ¿ya? Y son datos entre comillas muy similares, dijimos que eran más o menos homogéneos, ¿ya? En cambio, cuando agregamos el otro dato, y en este caso serían 11 en el grupo, vemos que la media corresponde, entonces aquí dijimos que era la media del valor de 7, y los datos anteriores entonces quedan bajo la media, y el único dato que estaría muy lejos de esta media sería el nuevo dato que estamos agregando. Entonces, por eso nosotros decimos que la media es un parámetro de medición muy sensible, ¿ya? Tiende a tener este tipo de variaciones muy extremas cuando se modifican los datos en estudio. Bueno, entonces ustedes tendrían que realizar en el ítem 4 los ejercicios de práctica de este contenido. Son 4 problemas similares a los que acabo de presentar, donde tienen que hacer los cálculos de los distintos conceptos y realizar uno que otro análisis para poder reflexionar en torno a los valores que nos entregan estos datos.
¿sí? Les recuerdo que la entrega es el 26 de junio. El canal de comunicación directo conmigo es mediante el correo electrónico o el WhatsApp. Ustedes ya saben que pueden hacerme consultas. Y les recuerdo, por favor, chiquillos, realizar su autoevaluación al terminar la guía y hacer la entrega. Eso sería, chicos, que estén muy bien y nos vemos pronto.